porque es bastante más difícil de emplear de lo que uno esperaría. No puedes sencillamente buscar ahí cualquier conflicto. Es claramente distinto. Otro descubrimiento importante es que desde el momento del shock, el programa especial es activado simultáneamente en los tres niveles de psique, cerebro y órgano. Es un malentendido común que la psique activa los programas especiales, cuando de hecho el conflicto es percibido por todo nuestro organismo de forma integral, causando síntomas en los tres niveles. Lo que experimentamos a nivel psíquico, a través de nuestros pensamientos, un cambio en nuestra forma de ver el mundo, es un síntoma y no una causa. Por favor, recuerde, no estamos hablando de conflictos psicológicos. La psique no causa enfermedades. Precisamente esta concepción llamada psicosomática es refutada por las 5 leyes biológicas. El conflicto biológico, percibido mediante todos los recursos de nuestro organismo, activa un programa especial que nos ayuda a resolver el problema biológico. En el nivel psíquico, desde este momento hay una fijación obsesiva en el conflicto y una búsqueda obsesiva de una solución que nos ayude a librarnos del problema lo más pronto posible. De modo que esta es una parte muy importante de la estrategia de supervivencia. Nuestras acciones irán de acuerdo a este estado psíquico. En el órgano relacionado con cada tipo de conflicto biológico tiene lugar un cambio funcional que trata de ayudar a resolver el problema. Cada órgano está relacionado con cierto centro de control en el cerebro, los cuales son al mismo tiempo centros de cada una de nuestras nociones biológicas, que, a través de la psique, controlan nuestro sentir y actuar. Por ejemplo, este lugar del tallo cerebral controla el hígado y es por tanto responsable de nuestra búsqueda de comida. Este punto en el cerebelo controla las glándulas mamarias y con ellas la necesidad de alimentar a las criaturas aún indefensas. La epidermis y por tanto nuestro sentido del tacto y nuestra necesidad de contacto son controlados desde el área sensorial de la corteza cerebral. En el nivel cerebral, en el centro de control del órgano respectivo, vemos una estructura circular llamada foco de Hammer. Este foco de Hammer consiste en una forma de anillos concéntricos que solo puede verse en una tomografía computerizada realizada sin agente de contraste, pero incluso esto requiere varios años de entrenamiento. No pueden verse en una resonancia magnética. Cuando pueden verse claramente, la medicina convencional los descarta como artefactos técnicos, errores del aparato. La estricta sincronía entre los tres niveles permite hacer deducciones concluyentes a partir de los datos de un nivel respecto a los otros dos. Un lector entrenado de tomografías puede, mediante su revisión, decir qué condiciones psíquicas y orgánicas ha tenido una persona, por cuáles pasa ahora mismo y, en algunos casos, cuáles deben esperarse en el futuro. De modo que si en el centro cerebral para los alveolos pulmonares se ve un foco activo en una tomografía, se puede concluir con certeza que la persona ha incrementado su capacidad respiratoria, puede que con proliferación de las células alveolares, y que la persona está lidiando con un conflicto no resuelto de miedo a la muerte. Paralelamente, desde un síntoma orgánico específico, se pueden predecir los sentimientos y el estado cerebral de la persona. Los terapeutas experimentados pueden incluso extraer conclusiones sobre el estado orgánico y cerebral desde una anamnesis psíquica. Es natural que el nivel psíquico sea el más complicado de evaluar, pues depende, entre otras cosas, del estado mental de la persona y de su disposición a hablar de sentimientos íntimos. En cualquier caso, se pueden realizar predicciones perfectas a partir de una tomografía para los niveles orgánico y psíquico, siempre que los dispositivos adecuados estén disponibles. Lo he abandonado casi completamente, pues debido a mi experiencia y mi trabajo de enfermera, cuando veo un paciente enfrente mío, sé lo que está ocurriendo. Así, como regla general, no necesito una tomografía.
Después de todo, creo que es fantástico decir que podemos hacer lectura de tomografías, pero es generalmente sobrevalorado. Debemos mirar al paciente como un todo y no solo a la imagen de una tomografía computerizada. Me confundía cuando alguien me llamaba y me preguntaba si podía hacer una lectura de escáner. Y le contestaba, no, el paciente tiene que venir aquí, tengo que verle. Jesús, nunca me restringiría a mí misma a hacer lectura de tomografías. Los 3 niveles son inseparables entre sí. El sentimiento de pena, de miedo, etc., dependiendo del conflicto biológico específico, no es la causa de la alteración orgánica correspondiente. Es una consecuencia del conflicto. Los cambios psíquicos son parte de la estrategia natural para hallar una solución, pues todos los pensamientos orbitan en torno al problema. Ejemplo, el hígado en los 3 niveles. La noción de falta o escasez de alimento requiere una hiperfunción. En el correspondiente centro cerebral vemos un foco de Hammer. Tanto en el órgano como a nivel psíquico desarrollamos esa hiperfunción en este ejemplo. A nivel orgánico, los nutrientes son extraídos de la comida mucho más eficazmente. En el nivel psíquico, estaremos pensando obsesivamente en encontrar una nueva fuente de alimento o un nuevo trabajo, respectivamente. Un trivial ejemplo del día a día. Imagine morder este ácido y jugoso limón. Inmediatamente notarán un incremento en la producción de saliva. Si ese es el caso, entonces en este momento tiene cáncer. Se da un conflicto con relación al funcionamiento normal. En este caso, se reconoce que no hay suficiente saliva en la boca para una fruta tan ácida. Las glándulas salivales reaccionan inmediatamente con un incremento de su función. Si, por ejemplo, experimento que no puedo conseguir el bocado y el bocado es siempre algo necesario o muy útil para mi supervivencia, esto afectará la amígdala derecha o la glándula salival derecha. Si puedo resolver la situación, quizá en el plazo de unas horas, esto solo llevará al incremento de la secreción de enzimas para poder engullir el bocado más fácilmente. Si puedo mejorar la situación, cuando resuelva el conflicto o la situación se nivele por sí misma, el proceso se modificará y tendré una ligera inflamación en la zona, con la boca un poco seca en ese momento, y entonces el proceso habrá finalizado. Si no puedo resolver el problema durante mucho tiempo, o si es un conflicto recurrente que siento una y otra vez, esto incrementará el crecimiento y funcionamiento, cambios en las células, cambio de la histología, y que finalmente se verá como lo que llamamos carcinoma de amígdala. Desde luego, esto no puede pasar con la comida normal. Pero si se trata de algo que percibimos biológicamente como comida, por ejemplo, si la consideramos vital, puede ocurrir así. Así que la cuestión no es si se produce solo un cambio funcional o si hay un crecimiento tumoral, una situación cancerosa. La clave que define esto es solo la intensidad y la duración del mismo proceso. Así que sería incorrecto decir que un determinado conflicto cause ciertos síntomas, lo cual aún no es bien comprendido por mucha gente. En primer lugar, se requiere que la situación sea dramática para la persona. Cómo es interpretada la situación y la duración del conflicto también es decisiva. En un conflicto a corto plazo no puede haber un proceso orgánico notable, pero por el contrario podemos hacer afirmaciones exactas y seguras a partir de un síntoma concreto claramente reconocible, que en cualquier caso debe haber sido precedido por el conflicto correspondiente. Pero no es así a la inversa. No podemos decir, se dio este conflicto, luego deberá presentarse este síntoma. Esa conclusión podría ser correcta, pero no necesariamente. Pero viceversa, sí podemos sacar conclusiones con las leyes naturales. A menudo hay que entender que un órgano no es monolítico.
Observemos el pecho como ejemplo. Este consta de diferentes partes y tejidos. Glándulas mamarias, conductos mamarios, tejido adiposo, corium, dermis, epidermis. Evitemos por ello expresiones inadecuadas como cáncer de mama. Ejemplo, glándulas mamarias. Imaginemos una madre que ha amamantado a su bebé y sus mamas están ahora vacías de leche. Ahora está dando un paseo con el bebé, durmiendo feliz en su carrito. Inesperadamente, la madre oye a un recién nacido llorar desgarradoramente y siente inmediatamente cómo sus pechos se están llenando de leche de nuevo. De modo que es una respuesta biológica. Si hay una criatura que no se siente bien, ella debe producir leche. Pero si una situación similar no dura solo unos momentos, sino un periodo prolongado, por ejemplo, si su bebé está en el hospital seriamente enfermo y la madre teme que no pueda recuperarse, su respuesta biológica será tratar de producir leche. Pero debido a este periodo prolongado, las glándulas mamarias incluso aumentan de tamaño. El sentido de este proceso es que pueda producir aún más leche. Pero sin entender este proceso, sin entender su sentido biológico, solo observaremos la formación de un nódulo, que llamamos cáncer de mama. Esto es toda una nueva visión de un proceso. La medicina se refiere a él como una enfermedad. Hemos visto cómo las glándulas mamarias desarrollan una hiperfunción cuando una criatura requiere cuidados. Un caso podría ser cuando un hijo se hace daño. Pero en un ambiente civilizado hay otras causas de preocupación. Por ejemplo, el niño ha sacado malas notas en el colegio, lo que nos hace preocuparnos por su futuro. O, en fin, cualquier cosa que haga a la madre preocuparse. La hiperfunción de la glándula mamaria también se hará necesaria si el nido familiar es amenazado o destruido. En nuestra civilización, este puede ser la casa que protege a la familia. En todos los casos, la superproducción de leche está dirigida a ayudar a los otros a superar a salvo un periodo duro. La experiencia nos enseña, en cualquier caso, que las mujeres también reaccionan con las glándulas mamarias a conflictos con otras personas como sus parejas. En esencia, llegamos a un conflicto de cuidado, preocupación por y o pelea con un miembro del nido. Cualquier situación es posible. Lo único importante es la interpretación biológica de un conflicto dado. Una mujer que no está amamantando no producirá leche a pesar de la actividad del programa especial. Sus pechos solo segregarán un líquido seroso. Lo que seguramente está relacionado con que en la naturaleza una madre amamanta casi todo el tiempo sin interrupciones, dado que da a luz cada poco tiempo. Por lo que la menstruación es también más frecuente en la civilización que en la naturaleza. Pero recordemos que todo lo dicho vale únicamente para las glándulas mamarias. Las otras partes del pecho citadas muestran reacciones con su propio sentido ante diferentes circunstancias. De la tercera ley biológica podemos deducir un esquema de cómo lo hacen. Si hay crecimiento de las glándulas mamarias, siempre hay un conflicto de preocupación y o pelea. Por tanto, la imprecisa expresión cáncer de mama debería ser abandonada. La segunda ley biológica. La segunda ley es de capital importancia en el trabajo práctico con las leyes biológicas.
se deriva del funcionamiento normal del sistema nervioso autónomo, que regula todos nuestros procesos somáticos, basándose en nuestras sensaciones y sin nuestra intervención voluntaria. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, simpático y vagal. Durante el día estamos generalmente en estado simpático-tónico, sin descanso, enérgicos y ocupados. Sería, por ejemplo, el momento para cazar de un predador. La parasimpaticotonía o vagotonía es en cambio un estado de esparcimiento. Estamos digiriendo, durmiendo, descansando. Nuestras capacidades se desactivan mientras se recuperan y por ello estamos cansados tras las comidas, pues la digestión es un estado vagotónico regenerativo. Simpaticotonía y vagotonía son antagonistas, se neutralizan y se suceden una a otra con un ritmo regular. Cada una da lugar a la otra. Por ejemplo, si estamos activos hasta altas horas de la noche en el fin de semana, es decir, en simpaticotonía, con cortos periodos vagotónicos de descanso, lo compensaremos con otros fines de semana de vagotonía prolongada. Dormiremos lo necesario como para restaurar el equilibrio. Las condiciones físicas que solíamos considerar anormales comienzan en el momento en que ocurra un importante conflicto, poniendo nuestra vida y rutina patas arriba. Podemos observarlo en el ejemplo del ratón, que se encuentra bajo amenaza mortal. De pronto se activa la simpaticotonía total, pues la vida está en peligro y no hay tiempo para el descanso. Esto es lo que llamamos la fase de conflicto activo. Los signos clínicos pueden ser verificados por cualquiera y un médico no necesita instrumentos. Manos frías, preocupación obsesiva sobre la situación conflictiva, falta de apetito, insomnio y una actividad metabólica muy incrementada. También hay niveles elevados de hormonas del estrés, como cortisol, liberado por las glándulas adrenales. Todo lo cual nos beneficia a la hora de enfrentarnos a la situación conflictiva. El cuerpo se adapta para tener la mayor energía y eficacia, requerir poco sueño, escaso apetito para no cargar de trabajo el sistema digestivo y a la vez proveer de un gran suministro de energía dirigido a resolver el conflicto tan rápido como sea posible. Si esto continúa por semanas o meses, el paciente perderá peso y se le verá enfermizo. Esto es lo que llamamos la fase simpaticotónica. En el ejemplo concreto del conflicto de miedo a la muerte, los alveolos pulmonares también pasan a simpaticotonía, lo que conlleva una mejora en la captación de oxígeno. El ratón alcanza la resolución del conflicto inmediatamente después de haber logrado escapar con vida. Cuando está en lugar seguro o cuando no detecta más peligro, su cuerpo entra en vagotonía, descansa y recupera sus capacidades. Los síntomas de la fase activa desaparecen. El ratón se encuentra agotado y débil. No hay nada extraordinario en esto, pero comparémoslo a un equivalente humano enfrentado a un diagnóstico letal. Este entrará también en simpaticotonía total. Todos sus pensamientos se dirigen únicamente a su conflicto. Sus manos están frías, es incapaz de comer, y con su conflicto aún sin resolver permanece en simpaticotonía durante la noche, lo que le hace casi imposible dormir, pues en términos biológicos debe escapar de un peligro mortal. Debido a la actividad incrementada de sus alveolos, su respiración funciona muy bien. Si esta condición persiste durante medio año o un año entero manteniendo una intensidad constante, el paciente nunca logrará tener descanso suficiente y se consumirá, lo que puede resultar en caquexia y muerte. Generalmente aprendemos a vivir con nuestros conflictos. En este caso, pierden intensidad y a veces sencillamente lo olvidamos por completo. Así que por favor no se asuste pensando, ¡socorro! ¿Qué pasa si tengo conflictos activos ahora mismo? Oh no, me consumiré o algo parecido. Con seguridad reconocería un conflicto de tal intensidad que pudiera causarle consunción
Y entonces no tendría tiempo de preocuparse por ese tipo de cosas. Cuando aún tengo tiempo de preocuparme por esas cosas, es que mis conflictos no son tan intensos. Cuando experimento conflictos realmente serios, mis pensamientos giran sobre ellos noche y día, e intento arreglar las cosas o superar mi conflicto. No puedo concentrarme en nada más. Al mismo tiempo, la actividad constante de las células de los alvéolos pulmonares lleva a su proliferación y a la hiperplasia, aumento de tamaño, y en la siguiente visita al médico, esto será diagnosticado como metástasis pulmonar. El cáncer se ha extendido ya a los riñones. Este diagnóstico, por supuesto, exacerbará el miedo del paciente a morir. La continua consunción sigue debilitando al paciente día a día. Y todos pensarán erróneamente que es el cáncer lo que le ha debilitado, hasta que su vitalidad se va desvaneciendo. Pero la verdad es que el estrés permanente le priva del necesario descanso. Sigue continuamente gastando todos sus recursos y energía sin restaurarlos. Prudentemente, el médico establece un diagnóstico devastador que a nadie deja duda de su sabiduría. Porque si el paciente muere y será solo por ese shock, todos dirán, ¿cómo previó el doctor? Pero si salva al paciente, sin embargo, entonces quedará como un genio, Eugene Roth. Ahora supongamos que nuestro paciente, tras un mes, es tranquilizado por su médico por la razón que sea. Esta resolución de su conflicto le lleva a entrar en vagotonía, que en este caso es al mismo tiempo una fase de reparación o curación. Un mes de simpaticotonía debe ser ahora compensado con la suficiente vagotonía para restaurar el equilibrio. Desde el momento de la resolución, el paciente permanece un mes agotado, tiene las manos calientes, apetito, y ya puede concentrarse en otras cosas como leer un libro, lo que le hubiera resultado imposible cuando el conflicto estaba activo. Su carácter regenerativo había escapado a nuestros conocimientos. Esto significa que hay muchos diagnósticos distintos que se establecen en la medicina convencional referidos a un solo programa biológico a lo largo de sus distintas fases o momentos, dependiendo de cuán a menudo recurre el mismo conflicto o de si solo pasa una vez. La medicina convencional moderna no tiene en cuenta estas distintas fases en el curso de los programas. Esto puede ser debido al hecho de que la primera fase de conflicto activo usualmente muestra pocos síntomas. O al menos muestra síntomas que rara vez son definidos como enfermedad. Alrededor del 80% de los síntomas relacionados con enfermedades se muestran solo tras la solución del conflicto. Hay un hecho notable que se observa en toda fase de curación. Hacia la mitad del proceso se produce un corto intermedio de aguda simpaticotonía, es la llamada epicrisis, cuyos síntomas pueden ser diversos tipos de ataque al corazón, epilepsia, pánico, vómitos, estornudos, cólicos y otros, dependiendo del programa. Estas son etapas necesarias en el proceso de reparación de diversos programas especiales. Estamos acostumbrados a considerar las etapas de una enfermedad, de algo que está funcionando mal. Pero estos fenómenos no son tampoco resultado de errores, sino que obedecen estrictamente a reglas biológicas. La epicrisis no puede esquivarse cuando se cursa la fase de reparación, y bajo ciertas circunstancias puede llegar a ser letal. Volveremos a la epicrisis y qué hay tras ella más adelante. La presentación gráfica de las dos fases es, por supuesto, solo un esquema. No significa que no necesitemos dormir nada durante meses, solo que el ritmo nervioso día a noche es alterado hacia arriba o hacia abajo. Así que, por ejemplo, durante el conflicto activo, uno aún duerme, solo que mucho menos. Las áreas de la fase activa y de la fase de resolución son iguales. Pero esto no significa que deban tener la misma duración o la misma intensidad. Es el producto de las dos lo decisivo, y esto es exactamente igual en las dos fases. Los médicos son hombres que prescriben medicinas de las que saben poco, para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada. Voltaire.
Conociendo la segunda ley biológica, la ley de las dos fases, puede deducirse cuando una intervención médica tiene o no sentido en un momento concreto. El uso de medicamentos en lo que concierne a la nueva medicina se dirige a influir en el desarrollo de las distintas fases. Quiere decir que si estoy atascado en una fuerte actividad debido a un conflicto activo, puedo lograr cierta calma. Si me encuentro en una fuerte fase de regeneración, que es donde se dan síntomas fuertes, la medicación se puede usar para reducir esos síntomas, reduciendo la intensidad de esa fase. Lo que no ha habido nunca y nunca habrá es una sustancia que cure. Tenemos los llamados simpático-miméticos y los parasimpático-miméticos. Los primeros estimulan nervios simpáticos y aumentan la simpaticotonía. Los segundos estimulan el sistema parasimpático aumentando la vagotonía. Si se suministran simpático-miméticos a un paciente en fase activa de conflicto que ya es simpaticotónica, como cortisona o aspirina, la simpaticotonía se incrementará y la fase activa continuará aún con más intensidad. Los parasimpático-miméticos pueden en cambio aliviarle. Puesto que es más bien raro percibir síntomas en la fase activa, la cuestión de los medicamentos se nos presenta sobre todo en la fase de curación, porque es cuando sentimos dolor y no nos sentimos bien. Una interferencia simpaticotónica alivia los síntomas de la fase de reparación. Esto quiere decir que se hacen más suaves, pero en cambio el proceso reparativo será ralentizado en el mismo grado. Así que la atenuación conlleva una prolongación de la fase curativa. Lo que no es posible es evitar un proceso reparativo con un medicamento. Saltarnos toda la fase evitaría también la necesaria reparación. La vitamina C, por ejemplo, ha mostrado un efecto simpaticotónico y mitiga los síntomas de la fase de reparación. Es por ello que se la considera saludable. Pero también la cola o el café, a través de su cafeína, tienen efectos simpaticotónicos y son, de acuerdo a esta antigua lógica, también saludables. La concepción de la enfermedad como un error de la naturaleza que puede ser corregido por la medicina está lejos de la realidad. A veces nos parecía así porque no conocíamos el contexto de las dos fases. Una intervención simpaticotónica abusiva puede incluso hacer retornar todo el sistema nervioso a la simpaticotonía, en cuyo caso el proceso de reparación se detiene por completo y los síntomas de la fase de conflicto activo comienzan de nuevo. Se acumula así más masa conflictiva por encima de la línea que al final deberá ser reducida por debajo de la línea y eso significa con los síntomas de reparación. Cuando pasa el efecto de la medicina, el proceso reparativo puede continuar. Seguir suprimiendo médicamente los síntomas puede llevar a un ciclo sin fin. Esta es, en todo caso, solo una de las formas de que una condición se torne crónica. Está claro que los medicamentos vagotónicos exacerban los síntomas de la fase de curación, pero también la abrevian, acelerando el proceso. En la llamada nueva medicina, la medicación no está ni prohibida ni desprestigiada, tal como suele informarse falsamente. Lo que es nuevo es que sabemos con más exactitud cuándo emplear cada remedio. El paciente ejerce su responsabilidad y decide o bien soportar ciertos síntomas o bien atenuarlos o demorarlos. En algunas situaciones que podrían acabar siendo letales, la medicación o cirugía es obligatoria. Las intervenciones simpaticotónicas o vagotónicas no solo las consigue la medicina mediante pastillas, etc. Cuando pongo una bolsa de hielo en mi cabeza o hago deporte, también favorezco la simpaticotonía. O si voy a la sauna, me pondré más vagotónico. La afirmación de que, de acuerdo al Dr. Hammer, uno debe de no hacer nada y será curado pasivamente es creída por muchos, pero está lejos de la realidad. Se trata bien de un malentendido, bien de desinformación deliberada. Esperar no es buena idea. Esperar significa no hacer nada. Y ahora, a la luz de las 5 leyes, entendemos que hacer algo es muy importante. Una terapia efectiva a menudo supone cambios fundamentales en el estilo de vida.
un cambio en las cosas a las que estamos acostumbrados, no solo la pasividad de tomar una píldora. Desde luego, la condición física debe ser controlada y guiada en lo posible, pero no simplemente anulada o eliminada por medio de una sustancia, sino que respecto a las leyes descubiertas por el Dr. Hammer, observar si hay un conflicto recurrente o si es necesaria una intervención. En todo caso, no hacer nada, que era lo que decían algunas noticias, eso es falso para cualquier caso. Cuando se trabaja con las 5 leyes de la naturaleza. Lo que yo vería más bien como inacción es cuando veo un exantema en la piel y le doy cortisona al paciente y ya está. O veo una infección y le doy al paciente antibióticos y ya está. Esto es lo que yo realmente describiría como inactividad. El terapeuta tiene incluso que cuidarse él mismo, porque las conversaciones pueden ser desconcertantes. Tienes que ponerte en el lugar del otro para captar sus sentimientos y su forma de pensar, justo como una enfermera está acostumbrada a hacer. Ejemplo, rinitis. Siempre hay un cambio funcional en todo tejido, que es incapaz de cumplir su función fisiológica normal. En el ejemplo de la rinitis, el tejido es la mucosa nasal, cuyo cometido es olfatear. En cualquier caso, la nariz gotosa y los estornudos son síntomas de la fase de reparación, que comienza tras la resolución del conflicto. La lógica nos dice que este es un conflicto relacionado con olfatear. En la naturaleza se trata de olfatear al enemigo, la familia, una fuente de comida, para prevenir o prever alguna cosa. El ser humano, sin embargo, casi no emplea ya el olfato conscientemente para ese propósito. Pero aún tenemos esta interpretación inconsciente que elude nuestro intelecto. Por ejemplo, cuando buscamos a alguien, usamos la nariz, aun sin ser totalmente conscientes de ello. Los estornudos aislados vienen tras la solución de un corto conflicto de una situación de olfateo, a menos que hubiera partículas irritantes en la nariz. Si la rinitis se extiende en el tiempo, es que hemos sido incapaces de olfatear algo durante un tiempo. ¿Qué pasa? Y he tenido miedo por un momento. Algo apesta. Soy como un animal en el bosque. Huelo algo que no es bueno, que es peligroso. Y luego, cuando me relajo, tengo rinitis. Así que estos síntomas son siempre precedidos por un conflicto de olfato resuelto. Esto puede ocurrir cuando algo no esté claro, cuando no sepamos dónde está algo o alguien, cuando no sabemos qué hacer a continuación o cómo funciona algo, o cuando algo no puede ser claramente reconocido. También cuando somos súbitamente presionados o atacados de algún modo por alguien, lo que significa no haber sido capaces de olfatear al enemigo con tiempo para poder prepararnos, o cualquier otra situación que no hemos sido capaces de prever. También oler algo que no nos gusta como un enemigo o un peligro, o en pocas palabras, cuando sentimos que algo apesta. La tercera ley biológica. Aún hay que aclarar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿por qué algunos órganos desarrollan hiperplasia en la fase activa y otros lo hacen en la fase de reparación? En un primer vistazo, la tercera ley biológica puede parecer la más difícil de todas, pero en esencia es bastante simple. Así que no se preocupe si no la entiende inmediatamente. Creo que es perfectamente normal, sobre todo cuando este tema se escucha por primera vez. Pero junto con la segunda ley representa el eje, la estructura central de las leyes biológicas tomadas desde el punto de vista terapéutico, porque se puede deducir una enorme multitud de información de la tercera ley biológica, de la que esta introducción puede solo dar una pequeña idea. La tercera ley de la naturaleza explica básicamente que toda función fisiológica de nuestro organismo
está conectada con su tejido original desarrollado de las 3 capas germinales. Y cada uno de estos tejidos está conectado con una necesidad biológica, lo que significa a su vez un grupo de conflictos biológicos típico y un nivel correspondiente en el cerebro. Y nos dice que cada uno de esos tejidos originales tiene un comportamiento específico conocido a lo largo de las distintas fases del programa biológico. La base de la tercera ley biológica fue descubierta por el Dr. Hammer en la embriología. Desde el 13º día de la fertilización del ovario, observamos una diferenciación del tejido en las llamadas capas germinales. Hay 3 de ellas y los grupos de órganos desarrollados a partir de cada una de estas capas germinales cumplen distintas tareas en el organismo. La capa germinal interna, llamada endodermo, comprende los órganos responsables de funciones vitales básicas. Están principalmente ocupados de la obtención, procesado y desecho de sustancias vitales. El endodermo es la capa más antigua y da lugar, entre otros, al tracto gastrointestinal, incluyendo hígado, glándulas y pulmones. Estos son órganos con función de absorción. Los pulmones absorben oxígeno, el hígado los nutrientes de la comida. De la capa germinal intermedia llamada mesodermo derivan todos los órganos que proveen al cuerpo con protección, sostén y estabilidad, como huesos, músculos estriados, tendones, corium de la piel, dermis, tejido conectivo, discos intervertebrales, etc. La capa germinal más externa, llamada ectodermo, comprende, entre otros, todos los órganos de los sentidos, como la piel, epidermis, además de funciones como la producción de insulina, habilidad para oler, escuchar. Todo lo que puede ser visto de un humano desde fuera, toda la piel externa, es ectodermo. Y también todos los nervios y parte de ciertos conductos, como los vasos coronarios o los conductos pancreáticos y biliares. Cada una de estas capas germinales está controlada por cierta parte del cerebro, y aquí encontramos una característica peculiar de la capa intermedia, el mesodermo, que está dividido en 2 partes, dándonos un total de 4 tipos de tejido. El tallo cerebral controla la capa interna, el endodermo, y por tanto las funciones vitales básicas. La capa embrionaria intermedia es controlada en parte por el cerebelo y en parte por la médula cerebral. Como el cerebelo es parte del cerebro antiguo y la médula es parte del cerebro nuevo, hablamos de mesodermo del cerebro antiguo y mesodermo del cerebro nuevo. El cerebelo controla las partes del mesodermo que tienen una función protectora, como el corium de la piel, los revestimientos de varios órganos, las glándulas sudoríparas o las glándulas mamarias. La médula controla las partes del mesodermo que, además de protección, nos proveen de estructura y locomoción, como huesos, tendones, músculos y tejido conectivo. La capa germinal más externa, el ectodermo, es controlada desde la corteza cerebral y conlleva la sensación, la comunicación, el territorio, la vida sexual. De acuerdo a la división mencionada entre cerebro antiguo y nuevo, observamos una diferencia fundamental respecto a los patrones de cambio funcional realizado por los tejidos en las 2 fases. Todos los órganos controlados por el cerebro antiguo, es decir, el endodermo y el mesodermo antiguo, desarrollan una hiperfunción con proliferación celular durante la fase activa de conflicto, en simpaticotonía. En la fase de reparación, que comienza con la resolución del conflicto, el tejido sobrante es descompuesto y la función se normaliza. Los órganos controlados por el cerebro nuevo, es decir, mesodermo nuevo y ectodermo,
Desarrollan hipofunción y reducción celular durante la fase activa. Durante la fase de reparación, sus funciones son restauradas y se restituye el tejido perdido. Sin embargo, hay un grupo especial de programas del ectodermo que efectúan solo cambios funcionales, sin crecimiento ni reducción celular. Veamos algunos ejemplos. Los alveolos pulmonares son de origen endodérmico, controlados por el tallo cerebral, pues ocupan de la absorción del oxígeno. Por ello desarrollan hiperfunción y proliferación celular durante la fase activa. Tras la resolución del conflicto, el excedente de células es descompuesto y la hiperfunción revierte. Del mismo modo, las glándulas mamarias formadas por el mesodermo antiguo incrementan su función y crecen durante la fase activa del conflicto y revierten el proceso en la fase de reparación. Un orden inverso a este se observa en los tejidos controlados desde el cerebro nuevo. Un hueso, por ejemplo, que es parte del mesodermo nuevo, desarrolla reducción celular, llamada necrosis, en la fase activa. Pierde masa y se vuelve poroso y, por tanto, susceptible de fracturas. Esta es la condición que la medicina convencional llama osteoporosis. No está causada por una mala dieta, sino que es un síntoma de un conflicto biológico activo relacionado con el hueso afectado. Pronto veremos más sobre esto. Durante la fase de reparación, los defectos son restituidos, lo que resulta en la condición que llamamos leucemia. Y en una etapa posterior, el hueso incluso desarrolla un excedente celular y mayor densidad, de modo que es más resistente que antes. Por tanto, este grupo de órganos es llamado grupo de lujo, mostrando una mejora después de la finalización del programa especial. La epidermis, que es de origen ectodérmico, desarrolla pérdida celular, ulceración en la fase activa. La piel se vuelve agrietada y se descama. Tras la resolución del conflicto, se renueva la piel, junto con enrojecimiento, inflamación y picor. La mayoría de los cambios en el ectodermo aparecen como dilatación de conductos, como los bronquios, arterias, conductos biliares y pancreáticos, conductos mamarios, o de varios órganos como glándulas lacrimales o tiroides. Vamos a ver más de cerca los conductos con revestimiento ectodérmico, como los conductos biliares. La fase activa conlleva un ensanchamiento del conducto que permite que pase más secreción. Simultáneamente, la disminución de células aumenta este efecto. Como se ha indicado, hay un grupo de órganos en el cual se produce una pérdida de la función, sin disminución de células. Podemos ver como ejemplo el programa para las células encargadas de la producción de insulina. Durante la fase activa de un conflicto llamado de reluctancia-resistencia o también de susto-repugnancia, se reduce la producción de insulina y tras la resolución se normaliza de nuevo, sin que se dé ni reducción ni proliferación celular. Vemos que incluso condiciones consideradas incurables como la diabetes o la leucemia en un ejemplo anterior se comportan exactamente en conformidad con la ley de las dos fases y tienen una duración limitada siempre que el conflicto haya sido resuelto. No persisten eternamente, sino que operan de acuerdo a las leyes biológicas. Solo la medicación, insulina en este ejemplo, hace que parezca que estas condiciones no pueden cesar por sí mismas, pues la producción normal de insulina se reduce en presencia de un suministro externo de insulina. De modo que permanecemos como adictos a los productos farmacéuticos, excepto en casos de ostensible éxito, de curas alternativas como cambios dietéticos que están basados en un malentendido. De acuerdo a las 5 leyes biológicas, la diabetes no ocurre por casualidad o como resultado de una predisposición genética o una dieta errónea, sino que es un proceso que atravesamos cada día a pequeña escala y con su subsecuente fase curativa. Se pueden hacer varias caracterizaciones de estos 4 grupos de tejidos. De gran importancia como una guía básica es la división de acuerdo a grandes clases de conflictos. Dado que el propósito biológico del endodermo es obtener y procesar sustancias vitales, asociamos esta capa embrionaria interna a los llamados conflictos de bocado.
Para el lobo, este bocado es su presa, para el niño puede ser un juguete. Para el adulto, un contrato, un aliciente, dinero, una casa o un coche. ¿Qué órgano será afectado? Depende con precisión del concepto que el individuo tiene sobre el bocado. Cuando un bocado es deseado vehementemente, afecta las amígdalas, las glándulas salivares u órganos adyacentes. Cuando hay que extraer sustancias nutritivas de un bocado, como la renta mensual de una casa, esto se siente en un órgano digestivo. Cuando un bocado debe dividirse en partes iguales, como una herencia, esto puede afectar al páncreas. Cuando necesitamos expulsar un bocado del que ya no podemos extraer nutrientes, como un estoque devaluado, por ejemplo, esto puede ser relacionado con una parte más distal del intestino grueso. Los órganos del mesodermo del cerebro antiguo provienen de protección contra traumas, de modo que se relacionan con conflictos que el ser humano suele sufrir por sentirse mancillado por insultos o ataques verbales, al contrario que en la vida animal. Los tejidos del mesodermo del cerebro nuevo proveen de estabilidad y movimiento al cuerpo. De acuerdo con ello, los conflictos relacionados versan sobre no ser lo bastante bueno o estable, implicando una autodevaluación. Por ejemplo, las rodillas son asociadas a actividad deportiva, como carrera, los dedos con la destreza, los hombros con apoyar, comprender y ser lo bastante bueno para otros. El cráneo y el cuello están ligados a la autoestima intelectual y moral. Las mujeres que no están contentas con sus pechos sienten esto en la columna vertebral detrás del pecho. Un fracaso a nivel sexual es interpretado en relación al cóccix. Los dientes y mandíbulas reaccionan a no ser capaz de morder, no ser capaz de atacar a alguien, de defenderse, de aprovechar una oportunidad o de morder algo. De modo que el contenido específico de los conflictos es determinado por las funciones que realiza cada tejido, ya que el propósito sirve cada parte del cuerpo. Esta relación elude al intelecto de acuerdo solo a nuestra determinación biológica. Cuanto más severo es el conflicto, más sólidos son los tejidos afectados. De modo que los conflictos de autodevaluación más pequeños afectan tejidos como tendones, cartílagos, tejido conectivo, tejido adiposo, etc. Mientras que conflictos de autodevaluación más severos afectan a los huesos. En cualquier caso, hay una reducción celular y necrosis durante la fase activa, y una restitución con dolor durante la fase de reparación. La medicina convencional a menudo diagnostica la fase restitutiva de los huesos como leucemia. La mayor variedad de tipos de conflictos se encuentra en el grupo del ectodermo, pues este se extiende a los recubrimientos del tracto digestivo, órganos de los sentidos y la acción voluntaria. Aquí tenemos conflictos acerca del movimiento muscular, pero también de percibir conscientemente, de tocar, ver, oír, oler, saborear, que conllevan síntomas como tinnitus, alucinaciones acústicas, parálisis, miopía, paranoia, clarividencia, enfermedad de Alzheimer y muchas otras. Está también el amplio e importante campo de conflictos de territorio, sobre el que no podemos extendernos en este documental debido a su complejidad. Los conflictos territoriales pueden resultar en síntomas psíquicos como depresión, ninfomanía, tendencia al suicidio, manía homicida, agresión, logorrea, acciones obsesivo-compulsivas, histeria, autismo, anorexia nerviosa, bulimia, incontinencia, experiencias fuera del cuerpo y retrasos de desarrollo en todos los sentidos. Inkontinenz, außerkörperlichen Erfahrungen und jegliche Art von Reifestopps. Informe de caso, osteosarcoma. En diciembre de 2006 desarrollé de pronto un fuerte dolor de espalda, junto a paroxismo, es decir, los músculos estaban bloqueados y tenía dificultades para respirar. Cuando me levantaba tenía la espalda tan entumecida que apenas podía respirar. Tomé una dosis alta de traumadolor, un analgésico y relajante.
Y estuve durmiendo por 20 horas. Inmediatamente me sentí mejor. No me dolía, estaba cansada, podía dormir. Por el momento todo iba bien. Y en tanto el efecto del medicamento iba desapareciendo, me puse mala. Tuve que vomitar. Regresó el dolor. Esto me llevó a examinar mi conocimiento sobre nueva medicina que había adquirido previamente. Había sabido sobre nueva medicina por primera vez en 2005. Un amigo que estuvo enfermo de cáncer durante muchos años había oído el anuncio de una charla que daría la señora Pilar, y ambos habíamos atendido a la charla. Y como ella pudo rastrear exactamente la historia de su cáncer y todos los cánceres consecutivos, estaba tan entusiasmada que me apunté para seminarios posteriores de entrenamiento. Así que, con algo de investigación, pronto encontré que mi dolor de espalda era debido a un osteosarcoma y por qué conflicto había sido precedido, así como su resolución. Estaba claro para mí qué había ocurrido realmente. En 2006, mi empresa estaba pasando por un momento tenso. Se prescindió de muchos empleados. En mi trabajo estoy a cargo de una gran área y de muchos clientes. Se hizo una reforma completa de la estructura de este área, que supuso un gran reto. Esto había comenzado a inicios de año y se hizo de nuevo muy intenso en julio con una nueva reorganización. Este nuevo cambio era inminente, pero aún nadie sabía cómo resultaría el nuevo mapa de asignaciones. Y en la mañana antes de la reunión en la que iba a anunciarse, después de las 10, revisé mis emails mientras trabajaba y supe cuál era la nueva área que me habían asignado. Para mí fue un auténtico shock. Realmente me golpeó de pronto. Supe que tendría que enfrentarme con aquello sola. Tenía miedo de caer enferma de nuevo y no soportarlo. Vértebras lumbares, desvalorización central. El logro de mi vida está arruinado. Biológicamente, la columna vertebral no es capaz de soportar la parte superior del cuerpo. Casi me derrumbo por dentro, y ya desde ese momento me dije, ahora está funcionando un programa especial. Desde entonces estuve trabajando intensamente hasta el final del año. Con grandes esfuerzos fui capaz de terminar todo el trabajo. Noté una creciente apreciación por parte de mis nuevos clientes. Y ya cerca de Navidad recibí muchos agradecimientos, reconocimientos e incluso regalos. Y unos días antes de Navidad estaba en mi salón diciéndome a mí misma de forma bastante clásica, bien hecho, al fin lo has logrado. Al día siguiente comenzó el dolor, así que entré en la fase de curación. Cuando me habló el especialista, estaba ella preparada para el diagnóstico. Hay múltiples metástasis en distintos lugares de la columna vertebral. La IRM, resonancia magnética, muestra sombras que sugieren metástasis. Es necesario de forma urgente un nuevo examen.
Querían citarme para una cintigrafía y enviarme al hospital. Rechacé hacer nada de eso. Ni intenté cambiar sus creencias, ni tampoco tuve miedo. Realmente sentí pena por ellos cuando me dijeron todo eso, su diagnóstico y pronóstico y lo que tenía que hacerse. Les dije que tenía una visión diferente de esas cosas, aunque consideraría sus propuestas, pero que definitivamente no aceptaría ni cirugía ni quimioterapia. Al día siguiente comenzó un bombardeo de llamadas telefónicas. Fui llamada muy a menudo y me preguntaban cuándo iba a ir al hospital. Me urgían a fijar una fecha. Tras varias llamadas sucumbí y para que me dejaran tranquila fijé una reunión para 4 semanas después. 2 días antes de esa fecha la cancelé y pedí que no volvieran a llamarme. No iba a ir al hospital. Durante ese tiempo me realicé una tomografía sin agente de contraste. Y por supuesto, el radiólogo me preguntó para qué. Le dije simplemente que la necesitaba. Así que, aunque con cierta reluctancia, se hizo la tomografía. Después me dijo que todo estaba bien y solo tenía que esperar a que escribiera su análisis. Solicité que no me fuera entregado ningún análisis. De todas formas, recibí todo. Y quise visitar al Dr. Hammer. Hablé con él una vez por teléfono. Tuvimos una profunda, honesta y alentadora conversación. Antes de que pudiéramos fijar una fecha de encuentro, fue de nuevo al exilio. A través de la poca gente que conocía relacionada con la nueva medicina, encontré un terapeuta en Colonia y contacté con él. Preguntó por la resonancia magnética del hospital. Y me pidió una nueva tomografía de la parte afectada de la columna vertebral. Entre la resonancia magnética y la reunión con este terapeuta habían pasado 4 meses. Pude encontrar una consulta radiológica donde se aplica la nueva medicina. Había una larga lista de espera. Finalmente obtuve mi tomografía en junio. Cuando vi al terapeuta de nuevo, era agosto. Me confirmó que me había recuperado completamente. Había hablado a menudo francamente en mi empresa y también frente a mis superiores. Dije que no haría más esto o aquello, pero continué haciendo mi trabajo y día tras día me las arreglé para hacerlo satisfactoriamente. Antes de recibir el agradecimiento de mis clientes, en diciembre, que supuso la resolución del conflicto, había estado recibiendo agradecimientos desde principios de diciembre, pero no lo había notado, consciente o inconscientemente. El momento crucial fue la situación que recuerdo exactamente. Cuando me palmeé a mí misma la espalda y dije, lo has hecho bien, lo has logrado. Al día siguiente vino el dolor, y muy violento por entonces. No me afectó en absoluto el diagnóstico experto en el hospital.
Siempre me sentí agradecida por haber encontrado la nueva medicina. La confirmación por parte del terapeuta fue solo otra prueba de que es correcta. Estoy sencillamente convencida de esto. En mi caso se comprobó correcta. He sido capaz de rastrearlo, conflicto, en muchos casos, así como en mi familia. En problemas de poca importancia y en otros más serios. Puedo verificarlo cada día. E incluso cuando se dan enfermedades entre mis clientes, incluyendo casos graves de cáncer, siempre puedo confirmar que los problemas, los conflictos y el tipo de cáncer, así como su desarrollo, coinciden al 100% con la nueva medicina. La cuarta ley biológica. Ahora, naturalmente, se nos plantea la cuestión de qué suponen realmente las enfermedades contagiosas e infecciones. Porque si todos los programas especiales son iniciados por un impulso biológico o un DHS, los antiguos supuestos en relación a las causas no pueden seguir considerándose ciertos. Basándose en los conceptos establecidos de enfermedad, siempre era fácil encontrar algo que te pusiera enfermo. Decimos, lo pillé, me he infectado, o cuando había frío, o el aire era húmedo, o nos encontrábamos una corriente de aire, o una de las favoritas, el tiempo. Así que siempre puedes encontrar algún factor al que hacer responsable, pero no puede haber certeza. La historia con los microbios es un poco más difícil de explicar porque su papel está fuertemente predefinido en la mente de la mayoría de la gente. Es una idea firmemente aceptada a día de hoy. Si le dices a la gente que los microorganismos posiblemente no juegan el papel que les han explicado, se resistirán a esa idea. Se encuentra con varias resistencias. Esto nos lleva a la cuarta ley biológica, que es la que contrasta más agudamente con todas nuestras creencias anteriores. Ha sido observado que todas las condiciones que solíamos referir como enfermedades infecciosas son de hecho síntomas que aparecen en la fase de reparación. Esto comprende varias formas de tos, coriza, catarro de nariz, el llamado cáncer de cuello de útero, exantemas, tuberculosis, herpes, varias de las llamadas enfermedades venéreas, el pie de atleta y otras. Pero todas ellas y muchas otras son siempre precedidas por una fase de conflicto activo, que sin embargo ha escapado a nuestro conocimiento por no mostrar síntomas en la mayor parte de los casos. Y como estos síntomas aparecen solo tras la resolución del conflicto junto con un estado de vagotonía que conlleva fatiga y a veces fiebre, no pueden representar fases activas de enfermedad o infección, como se asumía previamente. Los microbios, hongos, microbacterias, tuberculosis, bacterias y discutiblemente virus son de hecho observadas durante estos procesos. De esto se sigue que en cualquier caso no han podido provocar su inicio, sino a lo sumo ayudar en el proceso de reparación. Llamemos a las bacterias bomberos y a la enfermedad incendio. Entonces podríamos decir, cada vez que veo una casa ardiendo, también veo a los bomberos a su lado. ¡Qué extraño! Por tanto, estadísticamente hablando, los bomberos parecen ser responsables de los incendios. Apliquemos esta lógica a las bacterias. ¿Por qué se piensa que la causa de las enfermedades está precisamente en las bacterias? Solo porque cuando examinemos la enfermedad, encontraremos bacterias. Esto me ha desconcertado a menudo. No hay pruebas. Podríamos también hacer una estadística mostrando que todo el que se ha puesto enfermo ha bebido agua. Así que el agua tendría que considerarse la causa principal, ¿o no?
Por supuesto, las observaciones de los microorganismos realizadas por la medicina convencional, como aparecen en la fase sintomática, esas observaciones son correctas. Desde un punto de vista científico, en lo que respecta a las 5 leyes de la naturaleza, estos gérmenes no son la causa, sino una parte de todo el proceso. Prácticamente comienzan a mostrarse con los síntomas y desaparecen con la desaparición de estos síntomas. Esto no es el resultado de, por ejemplo, los antibióticos, como se pensaba. Estos antibióticos solo ralentizarán o detendrán el proceso. Tan pronto como pase su efecto, tanto los síntomas como los gérmenes aparecerán de nuevo. De acuerdo a lo que sabemos hoy, los antibióticos trabajan a nivel cerebral. Realmente, puesto que la actividad de los gérmenes se presenta en la fase sintomática, en la regeneración, durante la curva vagotónica, los antibióticos afectan el sistema nervioso autónomo, creando algo más de simpaticotonía. Un estrés artificial, un estrés psicológico artificial que reduce los síntomas y detiene la actividad de los gérmenes. Y esto es lo que establece la cuarta ley biológica. Hongos, micobacterias tuberculosas son los ayudantes durante la fase de reparación controlada por el cerebro antiguo. Las bacterias, indiscutiblemente los virus, desarrollan su actividad si lo hacen en la fase de reparación de los tejidos controlados por el cerebro nuevo. Deberíamos considerar estas criaturas microscópicas, hongos, micobacterias, bacterias y virus, en tanto existan, como microcirujanos cuyos servicios se hacen necesarios en la fase de curación. De modo que, por ejemplo, un adenocarcioma de las glándulas mamarias que puede generarse y crecer tras un conflicto de preocupación o pelea es descompuesto durante la fase de reparación del conflicto. Durante la fase activa del conflicto, estas micobacterias han proliferado proporcionalmente al tumor. Y para que en el momento de la resolución tengamos una cantidad de micobacterias correspondiente a la masa del tumor. Entonces, rápidamente transforman el tumor en uno con pus en su interior para que pueda ser asimilado. Proceso en el cual a veces estalla a través de la piel y se desarrolla como una perfecta cicatriz. Todo esto siempre que desde el principio estuvieran presentes estas bacterias. Puede ser peligroso el que una persona tenga dentro del sistema digestivo un gran crecimiento de tejido y este no pueda ser reducido en la fase de reparación. Esto puede conllevar un bloqueo intestinal, un íleo, un bloqueo mecánico. En un caso como ese es necesaria una intervención quirúrgica. Si las bacterias correspondientes u hongos están presentes, pueden ayudar a reducir el tejido de una forma natural, renormalizando la situación sin influencia externa. Así que estos gérmenes son simbiontes que nos ayudan. Viven en nosotros ayudando a optimizar el proceso de reparación. Si nos fijamos en las enfermedades solo a nivel sintomático, podemos ver a los gérmenes como en su causa. Y este es un desarrollo de la vieja creencia de guerra y destrucción dentro del organismo, de la creencia en un sistema inmune, en que hay un ejército y unos enemigos contra los que se debe luchar. Una vez que entendamos las 5 leyes naturales, entenderemos que estos gérmenes nunca han sido el enemigo, sino únicamente ayudantes a lo largo de un proceso biológico. Cuando se lleva a cabo cualquier estudio desde la medicina convencional, se observa la realidad necesariamente. Sin embargo, como la interpretan a menudo, nos provoca una sonrisa. Un científico médico alemán examinó casos de remisión espontánea del cáncer y observó que todas las remisiones espontáneas coinciden con infecciones febriles.
lo que por supuesto está claramente de acuerdo con las leyes biológicas. Creo que el último año se hizo un estudio notable. La descomposición de los cánceres tiene lugar en la fase de curación, cuando también se da fiebre y las llamadas enfermedades infecciosas. Sabemos también que los microbios juegan un papel en esto, etc. Pero, ¿qué han sacado de todo esto? Creen que la elevada temperatura corporal causada por la fiebre podría quemar las células cancerígenas o algo así. Así que todo es retocado para encajar en esa lucha que quieren ver. Para los tejidos controlados por los niveles cerebrales más nuevos, no creemos que los gérmenes sean elementos necesarios para la reparación, sino potenciadores del proceso. No sabemos qué es lo que ocurre si las bacterias no están presentes cuando un músculo o hueso se repara. No obstante, hay una reparación y cicatrización. Son necesarias solo para una reparación óptima en los tejidos controlados por el cerebro antiguo, es decir, los tejidos controlados por el tallo cerebral y cerebelo. Pero por supuesto la ciencia no se detiene y es necesario descubrir más al respecto. Puede que el papel de los gérmenes en tejidos del cerebro nuevo sea mal comprendido. La teoría de las bacterias invadiéndonos y causando enfermedades queda invalidada por completo. Cuando considero que tengo dolor de garganta, pero ni coriza, inflamación nasal, ni sinusitis, tan solo un pequeño dolor en la garganta, aunque las mismas bacterias van a todas partes, pero yo solo lo siento en esta parte, puesto que esta zona está actualmente en una fase de curación. Tenemos que despertarnos de nuestra hipnosis de la bestia maligna que intenta devorarnos o de los microbios malvados causándonos daño. Si lo miramos desde un punto de vista científico y desinteresado, todos, y los médicos y científicos en primer lugar, entenderán exactamente qué sucede realmente ahí. Pero, ¿qué hay de las epidemias, las enfermedades en masa y el